Mi ponencia se titula Medios públicos, guerras mediáticas y desafíos democráticos en América Latina. Medios públicos, guerras mediáticas y desafíos democráticos en América Latina. En el paisaje audiovisual, los canales públicos de radio y televisión representan una fracción de muy variable importancia según el país y el momento. En unos pocos países, digamos por ejemplo en dictaduras como Corea del Norte o Arabia Saudí, el sector público puede ocupar la totalidad del espacio. En otros, donde triunfa más bien la empresa privada, como Estados Unidos, el sector público, en Estados Unidos, por ejemplo, en la televisión, está representado por canales como PBS o como Voice of America. El sector público tiene una presencia muy limitada, aunque su influencia en el debate de las ideas, en la educación y en la cultura puede ser importante. Entre estos dos extremos, es decir, medios públicos absolutamente totalizantes y medios públicos prácticamente inexistentes, se puede hablar de un modelo europeo que combina el sector público fuerte, por una parte, y por otra parte, una serie de dispositivos de regulación de todos los medios que se aplican en particular a los servicios de comunicación audiovisual, ya sean públicos o privados, que hace que públicos o privados tienen que respetar unas normas, unas reglas establecidas por el Estado, establecidas por el gobierno. En primer lugar, y antes de avanzar más allá en esta conferencia, quisiera precisar algunos conceptos para que sepamos bien de qué estamos hablando. Primero, hay que hacer una diferencia, o por lo menos yo hago una diferencia, entre medios públicos, por una parte, y medios de comunicación del Estado o del gobierno, por otra parte. O sea, que todo lo que llamamos medio público no es del Estado y no es del gobierno. Porque además del Estado nacional y además del gobierno, hay otras entidades de carácter público que tienen derecho a expresarse en una sociedad democrática y tienen derecho a expresarse de manera independiente. Por ejemplo, los parlamentos. En muchos países los parlamentos tienen su propio canal de televisión, que no es del Estado o que no es del gobierno. Los partidos políticos, los sindicatos, los poderes locales, por ejemplo, los estados, cuando haya estados, o las provincias, o las regiones, o los departamentos, o los municipios, las comunidades u organizaciones culturales, ya sean étnicas, lingüísticas, religiosas, las universidades. En muchos países de América Latina, las universidades tienen canales de comunicación, de televisión, de radio, centros de investigación a escala nacional, etc. Por consiguiente, lo público es mucho más amplio que la simple expresión de su atribución política al gobierno o al Estado. E incluso gobierno y Estado no son lo mismo. Segundo, incluso en los sistemas sometidos a una regulación pública de los medios audiovisuales, el objetivo principal del sector mediático privado, es el de cualquier empresa privada, o sea, obtener beneficios, o dicho más llanamente, ganar dinero. Ese es el objetivo principal de un medio privado. Esto, por ejemplo, en Francia, el presidente del principal canal de televisión privado, el canal se llama TF1, el presidente se llama Patrick Lelay,
en un libro que publicó en el 2004, definió esta misión de los canales privados de televisión, en el que decía que la misión de un canal privado consistía en vender a los anunciantes tiempo de cerebro humano disponible. Esto es lo que vende la televisión privada, por ejemplo. Tiempo de cerebro humano disponible. Disponible para ver televisión, sobre todo para ver publicidad. Tercero, sin embargo, con la creciente concentración de la propiedad privada del sector de la comunicación, en el cual las emisoras privadas de radio y televisión solo son un componente, lo repito, el sistema mediático no obedece únicamente a una lógica de rentabilidad. También, no solo tiene como objetivo ganar dinero, pero también, y esto es muy importante, es un poderoso propagandista que ataca en particular todas las medidas públicas de regulación en favor del pluralismo mediático, calificándolas de ataque a la libertad de información o de ataque a los derechos humanos. En América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, la célebre SIP, es una caricatura de esta postura ideológica. En su última reunión en Barbados, en abril de este año, la SIP, que no es sino un cártel de los dueños de las empresas, no reúne a los periodistas, no reúne a editorialistas, a intelectuales, reúne a dueños de medios. Esta SIP, en esa reunión de Barbados de abril pasado, editorializó contra las regulaciones estatales a los medios, poniendo especial énfasis en la denuncia de la situación de Argentina, de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela. Países, como sabemos, que han implementado nuevas legislaciones más democráticas contra los monopolios mediáticos. Recientemente, además, la SIP ha alentado la operación denominada Todos Somos Venezuela, con la que 80 diarios conservadores de toda América Latina, 80 diarios, se lanzaron a una inédita campaña conjunta para publicar de manera coordinada una pretendida información sobre las protestas en Venezuela, las que hubo en febrero y marzo pasado, y las intenciones de esta campaña de la SIP, que se declararon oficialmente como políticas y apuntan en realidad a debilitar un gobierno, o apuntaban en todo caso cuando se hizo esta campaña, a debilitar un gobierno perfectamente democrático, perfectamente legítimo, como el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. O sea, en la reunión de Barbados, la SIP denunció también una supuesta ausencia de libertad de prensa en Venezuela. Una afirmación que leemos o oímos aquí o allá innumerables veces y que en realidad es totalmente absurda, ¿no? Esta información hasta la ha repetido el New York Times. El pasado 24 de febrero, el New York Times, un diario que consideramos como relativamente serio, publicó una información según la cual en Venezuela solo había un canal de televisión crítico con el gobierno presidido por Maduro. También el vicepresidente de Estados Unidos, John Kerry, hizo hace unos meses una declaración diciendo que en Venezuela estaba prohibido el acceso a Internet, nada menos. Estos datos son perfectamente falsos, como ustedes saben, y a pesar de su falsedad, es decir, de su no veracidad, son informaciones, entre comillas, que se difundieron a lo largo y ancho de los medios de comunicación privados, no solo de América Latina, sino del mundo.
Yo les remito sencillamente a un estudio publicado por un académico venezolano serio, el profesor Luis Brito García. Y Luis Brito García, un profesor bien conocido, gran escritor, gran intelectual, dice en su estudio que en Venezuela operan en la actualidad 2.896 medios, de los cuales el 65% es privado, el 31% comunitario y apenas el 4% estatal o público. En el caso de la radio, por ejemplo, hay 1.598 emisoras privadas, hay 654 emisoras comunitarias y apenas 80 emisoras estatales. En la televisión sucede prácticamente lo mismo. Hay 55 canales en televisión en Venezuela, 55 canales privados, 25 comunitarios y apenas 8 de propiedad estatal. Es decir, son cifras que no tienen absolutamente nada que ver, como cada persona lo puede verificar, con las afirmaciones tanto del New York Times como del vicepresidente Kerry. Pero la situación es esta que tenemos en América Latina, con esta especie de campaña contra toda tentativa de modificar el statu quo de los medios existentes en esta región. Más que en otros continentes, el sistema mediático privado en América Latina se ha convertido en un actor político de choque contra los gobiernos progresistas latinoamericanos. En Venezuela, por ejemplo, recordamos que participó el sistema mediático privado, participó abiertamente en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Y este sistema privado mediático latinoamericano sigue participando en un intento, acabo de dar un ejemplo, de golpe lento contra el presidente Maduro. En otros países como Argentina, como Bolivia, como Ecuador, como en cualquier país donde se intente crear una ley de medios, y en este momento se discute de esto prácticamente en todos los países de América Latina, se les acusa de estar realizando campañas de desestabilización. Y los medios privados, el sistema mediático privado, trata de impedir a cualquier precio toda democratización de la legislación del sector de la comunicación. En estos países que acabo de citar, la inmensa mayoría de los medios privados se comportan como fuerzas políticas, no se comportan como diarios que defienden la objetividad, el distanciamiento, el equilibrio, no, se comportan como fuerzas ideológicas de oposición y en ocasiones, como lo he dicho, en fuerzas golpistas. Estados Unidos, en otro ejemplo que quiero dar de papel en donde los medios juegan un papel antidemocrático, en Estados Unidos los medios privados también juegan un papel antidemocrático. Allí, evidentemente, la vida política está secuestrada por las grandes corporaciones que gastan miles de millones de dólares para comprar espacio o tiempo de publicidad en los medios privados, a fin de derrotar a los candidatos al Congreso hostiles a sus intereses. Y evidentemente lo que tratan de hacer es elegir a otros candidatos que serán entonces meras marionetas en sus manos, que es la mayoría de los parlamentarios o congresistas estadounidenses. Últimamente ha habido una sentencia en el 2010, el 21 de enero del 2010, como ustedes saben, la Corte Suprema de Estados Unidos sentenció que a partir de ese momento las empresas privadas podían financiar sin limitaciones las campañas electorales en Estados Unidos, lo cual evidentemente era una manera de darle carácter oficial al concepto de $1, o bien $1 millón o $1.000 millones, un voto.
y no una persona, un voto. ¿Ya? Esta medida fue considerada como tan escandalosamente favorable a la intervención de los poderes financieros en el debate democrático que el propio presidente Barack Obama, a pesar de haber sido el beneficiario de esa decisión, pues que sabemos que en sus 2 elecciones ha sido el que más aportaciones financieras ha conseguido recuperar, el presidente Obama calificó esa sentencia de la Corte Suprema de, cito, gran victoria para las multinacionales petroleras, para los bancos de Wall Street, para las compañías de seguros y otros grupos de interés, quienes cada día movilizan fuerzas en Washington para ahogar la voz del pueblo estadounidense. O sea, las multinacionales, las empresas estadounidenses, cada día movilizan fuerzas para ahogar la voz del pueblo estadounidense. No lo dice un dirigente sindical o político de extrema izquierda, lo dice el presidente Obama para decirnos hasta qué punto está limitada la democracia en Estados Unidos. A cambio de un diluvio de dólares, ciertos medios de comunicación se abstienen de toda crítica de los candidatos beneficiarios de esta compra de votos. En cada elección en Estados Unidos estamos frente a un verdadero golpe de Estado electoral organizado por lo que podría llamarse el complejo mediático financiero, que no es ajeno al célebre complejo militar-industrial denunciado por el presidente Eisenhower en 1959 al final de su mandato. La ausencia de regulación de la financiación, antes estaba regulado, no se podía dar más que cierta suma de dinero para los candidatos de las elecciones, pero la ausencia de regulación de la financiación de las campañas electorales y la debilidad de los medios públicos en Estados Unidos impiden cualquier contrapeso al poder del dinero. Esta situación que aquí describimos en detalle para Estados Unidos es en general la situación que existe en la mayoría de los países latinoamericanos antes de que los nuevos gobiernos progresistas intenten o estén intentando introducir más democracia en el sistema mediático, para que haya pluralidad, que haya no solo medios privados, pero que haya medios privados, medios públicos y medios comunitarios. Todos sabemos que las elecciones en Estados Unidos, y nuestro amigo Noam Chomsky lo ha demostrado ampliamente, son montajes espectaculares dirigidos por la poderosa industria de las relaciones públicas, una industria que floreció hace un siglo en países como Inglaterra o Estados Unidos, donde las luchas populares, a principios del siglo XX en particular, habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no fuera tan fácilmente controlado por la fuerza bruta, quiero decir, la fuerza de la policía, del ejército, etc. Entonces, a partir de ese momento que el público se emancipa, no tiene miedo de la represión, es más culto, a partir de ese momento los ingenieros de las políticas públicas se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes, controlar los sentimientos, controlar las mentes, controlar las opiniones. Y uno de los elementos de esta tarea era controlar las elecciones. Libertad sí, pero en la medida en que el resultado de esa libertad es exactamente el resultado que le conviene a esta o aquella burguesía o oligarquía. No nos olvidemos de que la propaganda es una herramienta de persuasión que consiste en convencer a la gente, pero también la propaganda consiste en reforzar las opiniones y los prejuicios existentes. La propaganda más eficaz, ¿cuál es la propaganda más eficaz? La propaganda más eficaz y más penetrante es aquella que es insidiosa, que es silenciosa y que normalmente no reconocemos como propaganda. La propaganda se disfraza
y responde hoy a lo que llamamos en realidad relaciones públicas. Lo que se llama relaciones públicas o comunicación de empresa o comunicación política son unos términos que permiten de evitar de decir propaganda. Esto, las relaciones públicas como propaganda, lo inventó, como ustedes saben, eso tiene un inventor y tiene una teoría que probablemente ustedes conocen, que esto lo inventó Edward Bernays. Edward Bernays era el sobrino de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Lo inventó cuando vino para la Primera Guerra Mundial, hace un momento estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y vino en el servicio de comunicación del ejército a Europa para tratar de desarrollar una comunicación que ocultase el horror de la guerra. A partir de ahí, Bernays va a inventar la publicidad moderna y en particular las relaciones públicas, en un libro cuya lectura les recomiendo, que se llama sencillamente Propaganda, y que era el libro de cabecera de Goebbels, el célebre ministro de la propaganda del Tercer Reich. Entonces, para Bernays, la propaganda que parece propaganda es mala propaganda. Si se reconoce como propaganda, no sirve. Fracasa en su misión de convencer, de persuadir. El mayor efecto persuasivo lo tiene un mensaje subliminal, aquel que penetra en nuestra mente sin que nos demos cuenta, que penetra insidiosamente, ¿eh? El que pasa desapercibido, el que nos llega cuando estamos más desprevenidos. En particular, por ejemplo, si nos estamos riendo con una película de humor, en ese momento está entrando la propaganda en una película de acción, estamos pensando en otra cosa, no estamos pensando en defendernos contra una ideología, contra una idea política, etcétera, y de esa manera la adquirimos sin darnos cuenta y al cabo de cierto tiempo nos damos cuenta de que defendemos unos valores que no forzosamente son aquellos que más nos serían útiles en términos materiales. Por consiguiente, evidentemente hay que estar más alarmado, esto lo decía también Aldous Huxley, hay que estar más alarmado contra una propaganda insidiosa que contra una propaganda deliberadamente política y contra la cual sabemos defendernos. En sociedades libres, como Estados Unidos, son los grupos financieros los que seleccionan de manera invisible a los candidatos y entre los candidatos que se van a presentar a las elecciones, los que consiguen pasar el filtro, los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña. Es decir, es el gasto de campaña el que casi siempre determina quién va a ser elegido. El que más gasta es el que más elegido, el que más posibilidades de ser elegido. La situación, aunque es semejante, es diferente y más sofisticada en Europa. Por un lado, la financiación de las campañas electorales generalmente en Europa, en la mayoría de los países de Europa, está establecida por la ley. Se puede gastar tanto y no se puede gastar tanto, ¿no? Por otro lado, no existe el concepto de canal o de televisión o de canal de radio opositor. Ustedes vieron que, por ejemplo, el New York Times dijo, en Venezuela solo hay un canal opositor. ¿Qué quiere decir un canal opositor? Si usted ve en España hay canales de televisión, la idea de un canal opositor no existe. En Francia hay muchos canales de televisión, decenas de canales de televisión. Un canal opositor no existe, ahí sí que no existe un canal opositor. Porque precisamente los dispositivos de regulación del funcionamiento de los medios hace que los partidos políticos de la oposición, sea quien sea el gobierno, ya sea de derecha, de izquierda, etcétera, los dispositivos políticos de la oposición tienen cierto acceso a los canales públicos y privados. Un canal público hablará de los partidos políticos, tanto de los partidos conservador como de los partidos progresistas, porque se ve obligado por regulación y en términos de campaña tiene que dar el mismo tiempo a los candidatos, etc. Pero sería un gran error centrarse solo en este derecho de acceso, que es una formalidad. El formataje de las mentes se hace de manera mucho menos visible a través de la estructura
y del contenido de los informativos, de los noticieros, de los telediarios. Porque esencialmente los telediarios están construidos a base de sensacionalismo, es decir, a base de sangre, crónica negra, ¿verdad? Crímenes, accidentes, catástrofes. Los telediarios reducen la política a polémicas generalmente superficiales, escándalos, corrupción, ligados a peleas entre los diferentes candidatos, que da evidentemente una idea bastante degradada y superficial de la vida política, y la cobertura de los problemas económicos y de las luchas sociales solo se abordan en general bajo el único prisma neoliberal. ¿Es bueno para la empresa o no es bueno para la empresa? ¿Es bueno para el mercado o no es bueno para el mercado? Este es el prisma esencial con el que se ven estos problemas económicos y sociales, que tienen derecho de existir, pero no se dan otros puntos de vista. Aunque los autodenominados medios privados independientes naturalmente no reconocen que la política es también mediática y que ellos, por lo tanto, hacen política, en general, muchos medios privados acusan a los medios públicos en países donde gobierna la izquierda de ser portavoces ideológicos de un gobierno, etcétera, que maltratan. Sin embargo, sus propios canales para ellos son objetivos, tienen un sentido muy riguroso de la información, etcétera. Evidentemente eso es puramente polémico, ¿verdad? Porque tanto los unos como los otros hacen política. Por ejemplo, mi amigo Manuel Castells dice: las diferentes formas de control y manipulación de los mensajes y de la comunicación en el espacio público están en el centro de la construcción del poder. Por consiguiente, precisamente manipular los mensajes, manipular la comunicación en el espacio público en el que están los medios privados y los medios públicos. Eso es el meollo, el corazón mismo de la construcción del poder. Por consiguiente, evidentemente, ningún medio puede decir que es ajeno a lo político y que solo hacen política aquellos que se oponen a la dominación de las oligarquías o a el modelo de dominación neoliberal o el modelo de la globalización neoliberal. Por consiguiente, hay que conocer la estructura de la propiedad de los medios privados. Es muy importante cuando leemos un medio saber a quién pertenece el medio, ¿verdad? ¿A quién pertenece el medio? Porque en general, quienes poseen los medios dictan más o menos discretamente los contenidos. Es una regla absoluta. Por ejemplo, les propongo que veamos rápidamente el caso que a ustedes les interesa del diario español El País, que tanta influencia tiene en América Latina. No sé si aquí en Costa Rica. En 2007, antes de que estallara la crisis económica, esta que estalló el 15 de septiembre de 2008, cuando se hundió la Lehman Brothers, antes de entrar en la crisis actual, El País era un periódico rentable. Era el buque insignia de este grupo Prisa, cuyos beneficios anuales en aquel momento rondaban los 140 millones de euros, cual es relativamente confortable. Pero a medida que la crisis avanzó, fue acumulando pérdidas y hasta alcanzar hace unos años los 5.000 millones de euros de deudas. En circunstancias normales, una empresa con 5.000 millones de euros de deudas cerraría sus puertas, estaría en quiebra. Pero al tratarse de una empresa mediática, a los bancos les resulta más rentable quedarse con ella adquiriendo una parte de esa deuda a cambio de una participación en el capital. Por ejemplo, si la banca, imaginemos que la banca española necesita que España, el Estado español, pida un rescate financiero a la Unión Europea o que pida toneladas de dinero en préstamos a nulo interés, a interés cero,
al Banco Central Europeo. Es mucho más útil que lo apoye este pedido un periódico como El País, en vez de que sea el propio gobierno el que tenga que ir a solicitarlo. De este modo, la deuda de 5.000 millones de euros pasó de la noche a la mañana a 3.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque los 2.000 millones de euros fueron adquiridos por un grupo de bancos, la Caixa, el Banco de Santander y HSBC, que ni siquiera es un banco español, como saben, es un banco de Hong Kong, y que ingresaron como accionistas de referencia en la empresa El País. La pregunta es, ¿tiene esto una influencia en el contenido del diario? La respuesta es sí, y les voy a decir por qué. Por ejemplo, observemos el comportamiento del País con respecto a Argentina. He aquí que la presidenta Cristina Fernández decide, por razones de soberanía nacional, nacionalizar yacimientos petrolíferos federales, es decir, el petróleo de Argentina, cuyo principal accionista es una empresa petrolera española que se llama Repsol. ¿Quién es el principal accionista de Repsol, la empresa petrolera? El principal accionista de Repsol es uno de estos bancos que adquirieron la deuda del País, que se llama la Caixa, que a su vez, por consiguiente, es accionista de Repsol y accionista de referencia del País. ¿Qué pasó? Todos recordamos la posición absolutamente intransigente que defendió El País contra el gobierno de Cristina Fernández, haciendo una campaña de denigramiento, de ataque, pretendiendo que la economía de Argentina se estaba derrumbando, cuando hubo este proceso de nacionalización, haciendo como un caso de soberanía español, de nacionalismo español frente a Argentina, cuando en realidad lo que se trataba era de los intereses de un banco que era accionista del País y que era accionista de la principal empresa petrolera que, por otra parte, fue luego indemnizada por Argentina sin ningún tipo de problema. Pero lo que quiero decir es que su contenido, y podríamos hacer, sería un ejercicio de escuela, ver cómo el País ha tratado a Argentina en este asunto de la nacionalización de Repsol, y para ver cómo la influencia de la Caixa ha sido determinante en la manera de comportarse. Cuando Argentina indemnizó a Repsol, ya el País se quedó tranquilo porque la Caixa había recuperado sus beneficios. El País es un diario que se caracteriza, por otra parte, por sus posiciones frenéticamente favorables a los latifundios mediáticos en América Latina y a las oligarquías tradicionales en este continente. Y, por otra parte, se caracteriza el País por su rechazo empecinado de toda ley de medios que en Venezuela, en Argentina, en Ecuador o en Bolivia intente garantizar una mayor pluralidad de contenidos. A propósito de Venezuela, El País da muestras de una auténtica, podríamos llamar, neurosis obsesiva periodística. La sintomatología de esta venezolanofobia enfermiza se manifiesta en sus editoriales. Nuestro amigo Pascual Serrano, en un excelente artículo, recapituló el número de editoriales que El País había consagrado a Venezuela en unas semanas apenas. Les voy a citar para no agobiarlos, no mucho, pero 5 o 6, en el que Venezuela es como la obsesión de este país. Estos son los títulos de los editoriales, en unas semanas. Venezuela ingobernable, Venezuela sin salida, parálisis en Venezuela, Maduro se radicaliza, crimen en Venezuela, Maduro se atrinchera. Como ven, una pluralidad de puntos de vista bien amplia, ¿verdad? Una abertura de espíritu y un optimismo sobre este país latinoamericano que demuestra de que este es un periódico muy objetivo, ¿verdad? Muy neutral a la hora de juzgar la situación en algunos países. El nuevo director del País, que se llama Antonio Caño, en un encuentro digital
auspiciado por el diario el pasado 5 de mayo, ustedes lo pueden encontrar en El País, reconoció abiertamente, estamos hablando del director de un periódico, no estamos hablando del jefe de Estado de una potencia imperial, estamos hablando del director de un periódico, reconoció abiertamente que la misión del País no era de informar objetivamente, sino de cambiar gobiernos en América Latina. Él dice textualmente lo siguiente, textualmente, le leo: en las circunstancias actuales, el país debe contribuir a la transición hacia la democracia en países como Cuba o Venezuela. Somos un periódico que pretende representar las aspiraciones de los ciudadanos, especialmente de la clase media, porque la clase media no sabemos, a la modernización, la libertad y el progreso. Para afirmar que Venezuela no es una democracia, Antonio Caño, pensamos, debió basarse en una tribuna publicada unos días antes, el 9 de marzo, en El País, por Mario Vargas Llosa, también un analista muy objetivo, tratándose de los países progresistas latinoamericanos, siempre con mucha serenidad, siempre con mucha tranquilidad. Mario Vargas Llosa se pronuncia. Y claro, en este texto, Mario Vargas Llosa exponía su punto de vista y declaraba tajantemente: Venezuela ya no es un país democrático. Poco importa el hecho de que en Venezuela haya habido en los últimos 16 años 19 consultas populares de importancia nacional y que todos los organismos internacionales, desde la Organización de Estados Americanos hasta la Unión Europea, pasando por el Centro Carter, han calificado esas elecciones de perfectamente transparentes. Eso no tiene importancia. Para que un país sea o no sea una democracia, el que haya elecciones ya no tiene importancia. Ustedes dense cuenta de lo que se está afirmando tanto por el director de un periódico como por un intelectual como Mario Vargas Llosa. También en Europa los mismos dispositivos utilizados para conquistar mercados se adaptan al objetivo de socavar la democracia, creando votantes desinformados. Este es el objetivo, que los votantes no se interesen demasiado por la política, se interesen por otras cosas, se diviertan, que evidentemente los votantes desinformados van a tomar decisiones lo mejor es que sean irracionales a partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses de los partidos de gobierno, que a lo sumo son facciones competidoras de un solo y único partido empresarial o financiero. Las cuestiones de control o falta de control de la información en la radio y la televisión y el contenido de los programas de noticias son solo parte del problema. Para evaluar el impacto político e ideológico global de las empresas privadas de medios audiovisuales, es también necesario, y quizá más importante, tener en cuenta los programas de entretenimiento, los programas de ocio, por el número de horas que representan. En términos de audiencia, en términos de cuántas horas pasa la gente delante de los medios o consumiendo medios, en Francia, por ejemplo, las personas mayores de 4 años, estamos hablando, por consiguiente, de un amplio espectro, pasan un promedio de casi 4 horas, 3 horas 50 por día, delante de las pantallas de televisión. Las personas mayores de 13 años escuchan la radio una media de casi 3 horas, 2 horas 58 minutos por día. Y eso sin contar el tiempo que pasan ahora, gracias a Internet, ante las pantallas del ordenador o de las tabletas o de los teléfonos. Fenómeno del que hablaré dentro de un instante. Una pequeña fracción del tiempo es la que se dedica a la información política, en el sentido estricto del término. Todo lo demás es entretenimiento, sin olvidar los deportes. Miren el espacio, yo he leído el principal diario hoy aquí, el espacio que el fútbol ocupa en particular en la prensa, y esto es general, en los medios españoles aún más, si podemos decir. Este es uno de los principales retos a los radiodifusores públicos, es decir, a los responsables de los medios públicos, para cumplir con su misión de difusión de la cultura, de promoción de la identidad, de la integración, de la inclusión, de la defensa de las lenguas nacionales.
En la nueva guerra ideológica, los medios de comunicación se utilizan como armas. Han abandonado la función de cuarto poder y aspiran a defender sus privilegios de casta. Como en otros tiempos lo hacía la oligarquía terrateniente en muchos países de América Latina se oponía a cualquier reforma agraria. Estos propietarios actuales de los latifundios mediáticos se oponen a cualquier tipo de reforma mediática, se oponen a cualquier tipo de reforma social, a cualquier tipo de redistribución un poco más justa de las riquezas nacionales. En América Latina, o en casi todos los países de América Latina, los grupos mediáticos privados asumen ahora, en particular en los países progresistas, abiertamente su nueva función de perros guardianes del desorden económico establecido y su nueva condición de poder contrapopular. Estos grandes grupos, que no solo se erigen en poder mediático, sino que se han convertido ante todo en un aparato ideológico, se oponen frontalmente a los gobiernos progresistas. Los grandes medios privados, hoy en situación de casi monopolio en muchos países, no solo han dejado de defender a los ciudadanos, sino que a menudo actúan contra los intereses de la mayoría de los ciudadanos, como lo estamos viendo en el enfrentamiento, repito, que se desarrolla actualmente en América Latina. En los países progresistas, que cada día son más numerosos en América Latina, donde la oposición política fue derrotada, la oposición conservadora fue derrotada en elecciones libres y democráticas, donde la oposición política fue democráticamente vencida, varias veces los grupos mediáticos de prensa, radio y televisión más importantes se han lanzado en una guerra mediática contra la legitimidad democrática que representan estos gobiernos. Los medios de información en manos de unas cuantas familias privilegiadas han utilizado toda la artillería de las manipulaciones, de las mentiras, de las falsedades, para intentar intoxicar las mentes de los ciudadanos en una guerra ideológica abierta para defender y proteger sus intereses. Esa manera de oponerse, de sabotear el resultado de una elección totalmente democrática, es lo que en los años 1970 hizo el principal grupo mediático de Chile, el Mercurio, contra el gobierno democrático de Salvador Allende. O lo que hizo en los años 1980 el diario La Prensa en Nicaragua contra el gobierno perfectamente legítimo sandinista. O la misma campaña que los grandes medios llevan a cabo actualmente contra los países progresistas latinoamericanos, contra toda reforma democrática que modifique la jerarquía del poder y el control de los medios. O sea que los medios privados, en esta situación actual en América Latina, que es muy general en la mayoría de los países de América Latina, si ustedes se pasean un poco, ya no actúan como medios de comunicación, actúan como organizaciones políticas. No reivindican el derecho a la crítica, sino que se alzan como oposición ideológica. Su verdadera misión es la de contener las reivindicaciones populares. Su modelo sigue siendo Silvio Berlusconi, líder del principal grupo de comunicación italiano, elegido democráticamente varias veces presidente del Consejo. Berlusconi demostró que cuando alguien posee la primera fortuna de un país y controla su principal grupo mediático, ganar democráticamente unas elecciones nacionales es una simple formalidad. Si usted es el más rico y si usted tiene el principal grupo mediático, preséntese a las elecciones, las gana democráticamente, entre comillas. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, víctima de un intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010, acusó directamente a los medios de comunicación privados al considerar que la responsabilidad de los medios en ese push fue, lo estoy citando, enorme,
Los medios de comunicación, dijo Correa, son unos conspiradores permanentes. Son los perros guardianes del statu quo. El pueblo quiteño, es siempre Correa quien habla, fue azuzado, fue instigado, fue manipulado durante semanas por una prensa corrupta. Y el presidente sigue diciendo, eso es lo que permanentemente hemos recibido desde nuestro primer día de gobierno, sobre todo por no someternos pasivamente a la prensa que se considera un poder omnímodo. Es un testimonio. En Honduras, el 28 de junio del 2009, el presidente Manuel Zelaya tuvo menos suerte que Correa. Fue derrocado por un golpe de Estado, como saben, organizado por una alianza entre los poderes de la oligarquía tradicional y los de la reacción clásica, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, a las que se unieron los poderes mediáticos. Juntos y en nombre de la libertad de expresión, atacaron las reformas que habían sido votadas democráticamente, que defendían los intereses de la mayoría de la población. Ya no son solo, por consiguiente, los poderes de la oligarquía tradicional, ya no son solo los poderes de la reacción tradicional. Ahora, los poderes mediáticos son los que pasan a dar la batalla política en nombre de la libertad de expresión, que es el elemento que ellos esgrimen, contra los programas que defienden los intereses del conjunto de los ciudadanos. Esta es la fachada mediática de la globalización neoliberal. Las situaciones evidentemente varían mucho de un país a otro, nada es semejante, hay especificidades. De antemano les recuerdo lo que dije al principio de esta presentación sobre la necesaria distinción entre canal público de radio o televisión y canal de radio o televisión de Estado o de gobierno. Nadie, por ejemplo, en Europa defiende un monopolio estatal que en la mayoría de los países ha sido abolido. En Francia se abolió en 1982. Hasta 1982 el Estado francés tenía el monopolio de la comunicación televisiva o radiofónica. No había empresas privadas ninguna que podía expresarse por televisión. Hasta 1982. Lo abolió el gobierno socialista de François Mitterrand. Nadie en Europa tampoco defiende la idea de un canal público, la idea de que un canal público debe estar al servicio de un gobierno. Porque el canal público no está al servicio del gobierno, está al servicio del Estado. El Estado son todos los ciudadanos, todas las estructuras del país. Dicho esto, evidentemente en la situación actual en América Latina, en plena guerra mediática, cuando los medios privados, como he dicho y repetido, se convierten en violentamente hostiles y agresivos, es natural que por este momento estemos observando que en algunos países los medios de comunicación públicos se han transformado en herramientas en defensa de los gobiernos atacados. Pero a la larga, esto no debe continuar. ¿Por qué razón? Hay que tener en cuenta de que esta opción de que los medios públicos sean órganos del gobierno puede ser contraproductiva y puede tener un efecto, lo que llamaríamos un efecto boomerang, porque si hay un cambio de gobierno en un país, tomamos un país progresista y llega un cambio de gobierno por una elección, regresan los conservadores al poder, cosa natural, evidentemente la oposición, el nuevo gobierno conservador, controlaría los medios privados y los medios públicos. Y por consiguiente, evidentemente, esto no es deseable para ninguna sociedad. La batalla hay que darla para que la democratización de los sectores, tanto público como privado, y por lo tanto la defensa del pluralismo interno, sea benéfica para el conjunto de los ciudadanos de un país. Esta batalla evidentemente también se da en Europa. En muchos países de Europa, aunque existan regulaciones, siempre se sospecha que los medios públicos están al servicio de los gobiernos. Evidentemente en los estatutos, hablo de Europa, en los estatutos de los medios públicos no son la correa de transmisión del poder político, pero en casi todos los países estos canales públicos están sometidos a las presiones y a las intervenciones gubernamentales. Podríamos citar muchos ejemplos, especialmente en España,
en Italia y en Francia. En nuestros dos continentes, por no hablar de los demás, el deseo en favor de la democracia y de la libre expresión de las diferencias son componentes de toda identidad política nacional y deben encontrar maneras de expresarse. Por eso no debemos temer que esta aspiración se convierta en un requisito para el sector público. En cualquier caso, con la explosión del número de canales y la convergencia de las comunicaciones audiovisuales y de las comunicaciones electrónicas digitales, el sector público tiene ahora que competir con la proliferación de todo el sector privado y no tiene a priori una audiencia garantizada. El sector público debe conquistar y retener a esta audiencia. Y la audiencia no se cautiva o no se retiene si no se le da programas que satisfagan al deseo de la audiencia. Es inútil producir programas que nadie o muy pocas personas ven o escuchan. La situación se complica más, y aquí vengo a lo del uso de Internet, con la nueva tendencia de, en particular, la población más joven en nuestros países, que se aparta cada vez más de la televisión en favor de Internet. Un estudio realizado en Francia el año pasado muestra que semanalmente los jóvenes de 13 a 18 años gastan 3 horas en la web o consultando pantallas de ordenador o de tableta o de teléfono contra 11 horas viendo televisión. O sea que ya los más jóvenes consultan más Internet que la televisión. Y esta brecha se está ensanchando hasta el punto de que hoy hablamos mucho de la crisis de la prensa, pero creo que hay que empezar a hablar de la crisis de la televisión. ¿Habrá canales de televisión como los conocemos hasta ahora dentro de unos años? ¿Seguiremos viendo la televisión en los salones, etcétera, como la vemos actualmente, o la veremos en nuestras pantallas de ordenador? En todo caso, estas cuestiones se están planteando. Con sus computadoras, los jóvenes componen ahora sus propios menús a partir de los sitios de replay o de podcast de los canales de televisión y sobre todo de las plataformas de intercambio de vídeos como YouTube o Instagram. Esta migración de los jóvenes de la televisión a la computadora y también a las tabletas, teléfonos inteligentes, todo tipo de pantallas, y por lo tanto la migración de programas sin ningún tipo de limitaciones físicas o de tiempo no puede ser ignorada. Los canales de televisión, tanto públicos como privados, tendrán que adaptarse, tienen que adaptarse. Y cada vez más hay coloquios, como ustedes saben, que conciernen a todos los periodistas, donde se habla de qué será mañana el destino de la televisión, repito, tanto pública como privada. No sabemos aún cuál será el nuevo paisaje, pero los canales públicos, en todo caso, tienen una responsabilidad especial de anticipar este fenómeno si no quieren desaparecer. Con Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, se ha añadido una nueva o una mayor potencia contaminante en materia de capacidad de persuasión de los medios tradicionales, que ahora utilizan las imágenes y los mensajes de los ciudadanos para hacer propaganda, para seguir haciendo propaganda. La supuesta democratización de los medios masivos gracias a Internet ha sido la oportunidad para que cientos de ciudadanos se conviertan a veces en un verdadero ejército de propagandistas mediante tweets o mediante hashtag que siempre que estén en la línea adecuada serán replicados y amplificados por los grandes medios dominantes tradicionales. Así, las redes sociales están siendo utilizadas a modos de drones para bombardear nuestras conciencias. Las imágenes falsas y manipuladas sobre lo que ocurre en algunos países progresistas de América Latina están circulando a través de las redes sociales para menospreciar o criticar a los gobiernos de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. Algunos medios tradicionales las usan porque la inmediatez, la urgencia, la credibilidad que se otorga
a un supuesto testigo directo siempre es mayor que la que puede aportar un periodista contratado por un medio que puede ser acusado de tener una ideología o de estar sirviendo, como yo decía antes, a un dueño. Los activistas sociales, o algunos activistas sociales, a través de las redes, se convierten de esa manera en la tapadera perfecta para que los medios dominantes, utilicen sus imágenes sin necesidad de contrastar ni verificar las fuentes. Porque en realidad lo que importa es que estas imágenes circulen, inunden Internet, ya que reforzarán la matriz previamente creada por los medios masivos. Si decimos, no sé, Bolivia es un país represivo, y si luego multiplicamos las imágenes pretendidamente captadas por ciudadanos bolivianos que muestran a la policía golpeando, no tenemos por qué verificar, igual es en Ucrania, igual es en Siria, igual es en Rumanía, es igual. Y una vez que hemos establecido el principio que ese gobierno está reprimiendo, todas estas imágenes fugaces, rápidas, que van a ser utilizadas gracias a las redes sociales a veces organizadas, pues trabajarán en el mismo sentido. Y si se trata de imágenes falsas o de noticias falsas, no importa, ya que sirven igualmente para reforzar los mensajes previamente repetidos. Así que el gran desafío ante el que estamos, y en particular pienso en los medios públicos, tanto en Europa como en América Latina, es de garantizar el ejercicio del derecho de acceso de los diversos grupos sociales y políticos a los medios, a todos los medios, en particular a los medios públicos, como elemento fundamental de la participación ciudadana. El otro desafío para los medios públicos es producir programas que, respetando la letra y el espíritu de la misión de servicio público, sean a la vez populares y de alta calidad artística, digamos, o informativa, con el fin de atraer a una audiencia importante. Esto es a la vez una cuestión de creatividad y de libertad, y en particular de libertad de expresión cultural, y una cuestión también de financiación, porque el Estado debe contribuir a la creación de medios públicos que permitan a los ciudadanos tener la posibilidad de elegir entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios. Hay que resistir, en todo caso, a la tentación de limitar las producciones del sector público a unas audiencias minoritarias. Hay que dejar de resignarse a eso, porque si no, de esa manera se estaría abandonando, se estaría desertando el campo tan importante de la batalla cultural, que es una batalla que nunca hay que perder. Muchas gracias.